Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina y me da muchísimo gusto que me acompañen en esta cápsula. Y si el día de hoy cuentas con un poquito más de 5 minutos, te voy a explicar qué es la nefropatía diabética y cómo se produce un fallo renal. Hablando esencialmente de los diabéticos, podemos decir que cuando una persona presenta el cuadro diabético, un alto nivel de glucosa en la sangre, cuando hablamos arriba de 180, 200, 220 de la glicemia, hace que los riñones filtren una mayor cantidad de sangre. ¿Cuál es la función de un riñón? La función de un riñón es ser el filtro del organismo para deshacerse de los desechos que el cuerpo tiene. Cuando se detecta la nefropatía en fases avanzadas, por lo general, esto va a producir algo que se llama insuficiencia renal. Y muchas personas que tienen problemas de diabetes han generado la insuficiencia renal, de ahí la diálisis e incluso el trasplante de riñón. Estudios recientes han demostrado que la diabetes es una de las más comunes causas de la insuficiencia renal. ¿Por qué digo una de las más comunes causas? Porque también la hipertensión arterial puede producir un cuadro de nefropatía o fallo renal. Entonces, las dos enfermedades que más van a afectar a tu riñón son la diabetes y la hipertensión arterial. Si tú eres hipertenso, también velo considerando como una causa que puede hacer que tus riñones se colapsen. Aquí decimos que nosotros tenemos una función disminuida. ¿Por qué? Porque el riñón tiene millones de diminutos vasos sanguíneos que actúan como filtros. Cuando llegan las sustancias al riñón, esos pequeños vasos tienen la función de eliminar los productos tóxicos dentro del cuerpo. Ahora, en un paciente con diabetes, este sistema de filtrado deja de funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque esta condición puede ocasionar que los riñones se dañen y hacer que fallen. Cuando los riñones fallan, pierden su capacidad para filtrar los productos de desecho y a esto se le conoce como una nefropatía. Pero vamos a tratar de explicar cómo es que ocurre esto. Cuando el cuerpo digiere la proteína que comemos, cuando ustedes consumen carne, consumen ustedes incluso gluten a través del trigo, del pan o alguna otra sustancia que es rica en proteína como puede ser la nuez, la leche, los huevos, etc. Bueno, estos pequeños vasos o capilares tienen unos pequeños agujeritos. Esos agujeros actúan como filtros. Pero son muy pequeñitos esos agujeritos y a través de esos agujeros no pueden pasar ni proteínas ni sangre. O sea, solamente van a filtrar esos pequeños agujeritos los desechos que hay en la sangre, evitando por el tamaño que tienen que pase la sangre o que pasen las proteínas. Bueno, a medida que la sangre fluye por los vasos sanguíneos, las pequeñas moléculas como los productos de desecho pasan por esos agujeritos y estos residuos pasan a ser parte de la orina. Eso es lo que se checa cuando le hacen a ustedes un examen general de orina. Las sustancias útiles, porque el cuerpo las necesita para producir otras reacciones, como es las proteínas y los glóbulos rojos, son demasiado grandes para pasar por esos agujeritos y permanecen en la sangre. La diabetes puede dañar ese sistema. Y un alto nivel de glucosa en la sangre hace que los riñones se dañen. ¿Y qué es lo que hacen? Que esos agujeritos se vayan haciendo más grandes. O sea, hagan de cuenta que vamos abriendo la coladera. Eso es lo que está pasando. Ahora, conforme se afectan los filtros, que realmente se llaman glomérulos, porque de ahí también hay un padecimiento que se llama glomerulonefritis. Bueno, conforme se van afectando esos filtros o glomérulos, se van haciendo con el transcurso de los años más grandes y comienzan a producir fugas de elementos más grandes que producen un daño metabólico. ¿Qué puede pasar a través de esos agujeritos que no debe de pasar? Proteína y sangre. Cuando encontramos que en la orina hay trazas de sangre, aunque ustedes no la puedan ver, porque en un estudio microscópico sí se pueden ver desechos de sangre en la orina. A eso se le llama hematuria.
Y cuando comenzamos a eliminar la proteína, porque esos agujeritos se han hecho demasiado grandes y pueden pasar las moléculas de proteína, es cuando decimos nosotros que la capacidad de filtración se ha colapsado. Finalmente se produce un fallo renal que es muy grave y las personas requieren de un proceso que se llama diálisis. ¿Para qué? Para poder limpiar el riñón y en muchos otros casos un trasplante renal. De ahí que se tiene que trabajar mucho para compensar la función de los capilares y algo que puede reducir hasta en un 30% el problema del fallo renal es controlar adecuadamente su glucosa. El primer síntoma de la nefropatía es la acumulación de líquidos. Las personas comienzan a hincharse y en vez de corregir este problema se les comienza a dar a las personas diuréticos. Estos diuréticos pueden agudizar la causa. ¿Por qué? Porque esos pequeños agujeritos, en vez de sellarse, comienzan a hacerse todavía más grandes. Ahora, pueden, les digo a ustedes, prevenir la nefropatía manteniendo sus niveles de glucosa en un rango muy adecuado y cuando ustedes comienzan a tratar este tipo de problemas a través de un tratamiento médico muy establecido o a través de algunas formas holísticas, ustedes van a comenzar a recuperar parte de la función de esos riñones, salvo que cuando ya hay un fallo renal establecido, es muy difícil que el riñón pueda regresar a la normalidad. Yo soy su amigo Gerardo Medina, espero que me hayan entendido que hay que cuidar mucho la función del riñón, hay que cuidar la presión arterial porque cuando se incrementa el flujo sanguíneo por la misma presión arterial, puede haber demasiada sangre en estos filtros afectándose y hay que cuidar la glucosa porque cuando es demasiada la glucosa es demasiada la sangre que el riñón tiene que filtrar y por consecuencia estos pequeños capilares pierden su capacidad y se nos abre la coladera y ya no sirve y esto es lo que hace que el riñón deje de funcionar y se colapse. Nos vemos en nuestra próxima cápsula.